Bien, en este caso hemos superado la dualidad figura-fondo, pero seguimos teniendo la dualidad sujeto-objeto. Entonces, el sujeto se identifica con ese objeto inmenso y deriva orgullo de sentirse ese objeto o una gran alegría. Por ejemplo, en la época hippie, muchísima gente tomó psicodélicos, o sea, estas sustancias como LSD y este tipo de cosas, ¿no? Y era muy común ver gente que, yo lo vi en mí mismo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una vez que yo estaba en una playa en Grecia, en la isla de Mykonos, y había un muchachito norteamericano que había tomado LSD y él andaba, pero que no cabía en sí de la alegría, decía, all is one, todo es uno, todo es uno. O sea, él había superado la dualidad figura y fondo y se daba cuenta de que el continuo del universo no tenía separaciones intrínsecas, pero seguía viendo un sujeto que percibía esa inmensidad, ese estado sin límites y se alegraba porque todo fuera tan maravilloso. O sea, seguía viendo un sujeto que se alegraba o que puede tomar orgullo de esa inmensidad, sintiéndose esa inmensidad. Bueno, en el budismo, por ejemplo, esto se conoce como los reinos sin forma. ¿Por qué se llaman sin forma? Porque son sin figura. En este caso, forma significa figura en la Gestalt. Reino sin figura, o sea, no hay una dualidad figura y fondo, pero uno conceptúa esa inmensidad y se siente muy bien de ser esa inmensidad, a una identificación del sujeto con ese objeto sin límites inmenso y un derivar orgullo de ser esa inmensidad. Bien, esto no resuelve nada. Como ya dijimos, allí está el germen ahí está la separación sujeto-objeto, ahí está el germen de lo que luego se va a transformar en la relación comunicativa y luego se va a transformar en la relación instrumental. Ahí no está la solución del problema. Tenemos otros estados en los cuales ni siquiera se manifiesta la dualidad figura y fondo, la dualidad sujeto-objeto. Estos estados es lo que, por ejemplo, la tradición tibetana que se conoce como Dzogchen llama Kunji o base de todo. Es base de todo porque de allí surge lo que se conoce como nirvana y lo que se conoce como samsara. O sea, el error y el descubrimiento de nuestra verdadera condición. Pero nuestra verdadera condición no está patente, está oculta. Si vamos, por ejemplo, a la historia del Buda Shakyamuni, el Buda histórico, cuando él tuvo lo que se conoce como iluminación, es más correcto llamarlo despertar, él antes de esto entró en un trance meditativo muy profundo, en el cual no había dualidad sujeto-objeto, no había dualidad figura y fondo, pero no estaba patente su verdadera condición y no tenía la capacidad de manejar el mundo, de actuar en el mundo, de hacer algo por los demás. Simplemente no había nada allí para él, no había problema alguno, pero el germen seguía estando allí porque estaba allí todavía la potencialidad para la aparición del dualismo. Entonces, en un momento dado, apareció la estrella de la mañana, apareció Venus y él lo percibió con los ojos abiertos y lo percibió perfectamente, pero más allá de todo dualismo. Y luego de esto salió, empezó a caminar, interactuó con los que fueron sus discípulos y luego de esto enseñó toda la cantidad de textos que tenemos, o sea, dio todos los sermones que se recogieron luego como textos y de allí surgió toda la enseñanza budista. Entonces, esto es algo muy diferente. Tenemos entonces muchos distintos tipos de estados transpersonal y no todos son la solución para la problemática que enfrentamos. O sea, estos reinos sin forma no resuelven nada. Subimos allí pero volvemos a caer. Y cuando caemos surgen todas las pasiones, surge la estructura vertical de dominación. De hecho, este mismo Buda Shakyamuni
antes de su despertar o iluminación o como lo llamemos, él tuvo dos maestros. El segundo de estos maestros se llamaba Udraka Ramaputra, según algunas versiones Udraka Ramaputro, no importa cómo lo llamemos, y él entraba en estos reinos sin forma. Y claro, era muy impresionante para los discípulos porque veían que él estaba, ¿no?, totalmente más allá de la división figura y fondo, en un trance meditativo en el cual nada lo afectaba y era muy impresionante. Se veía muy majestuoso, pero caía de este estado, y cuando caía de este estado se percató el futuro Buda Shakyamuni de que tenía las pasiones como cualquier individuo normal. Estaba igualmente poseído por las pasiones, estaba igualmente poseído por el error. Entonces esto no solucionaba nada. Por lo tanto, él dejó a este maestro. Entonces, claro, en esa época en la India había relaciones instrumentales muy estructuradas. ¿Por qué? Bueno, esto es todo un proceso que no viene al caso explicar acá, pero en el desarrollo del error van surgiendo civilizaciones que desarrollan las relaciones instrumentales antes que las demás. Y por ejemplo, se supone que en Eurasia y África fueron las etnias o grupos humanos que James DiMio llama sahara-asiáticos, que eran los que estaban en el Sahara, los indoeuropeos que estaban en el Cáucaso y los semitas que estaban en los desiertos de Israel, Arabia, todas estas regiones, ¿no?, Palestina, Arabia, todo esto. Y estos pueblos empiezan luego a conquistar a otros. Entonces estos son los pueblos que desarrollan primero estas relaciones verticales, estas relaciones de opresión, estas relaciones de explotación, y van dominando a otros pueblos y de esta manera se van regando. No es que son peores, sino una teoría es que esto pasa por lo general en las zonas más áridas, ¿no? En todo caso, las zonas más áridas son pastorales, las zonas más fértiles son agrícolas. En las zonas pastorales, pues es necesario consumir proteína animal porque, las zonas pastorales no pueden consumir solo proteína animal. Por ejemplo, los pueblos que comen solo proteína animal en cierta época del año, por más proteína animal que coman, empiezan a perder masa muscular. ¿Por qué? Porque se requiere el alimento vegetal para poder extraerle la proteína al alimento animal. Y sin el alimento vegetal no se aprovecha. Entonces ellos empiezan a tener la necesidad de intercambiar con otros pueblos, pero también como están acostumbrados a matar tanto animal, porque siempre están matando animales, entonces empieza a ser muy fácil comenzar a atacar a otros pueblos, ¿no? Y entonces atacan otros pueblos, empiezan las guerras, matan a los hombres, violan a las mujeres, de ahí surge la transformación de la sexualidad en algo malo. Hasta ese momento la sexualidad era algo sagrado, era algo maravilloso, era algo para entrar en el estado de comunión, pero desde ese momento los individuos que han violado a otras mujeres después de matar a los hombres en un mar de sangre y que ven que las mujeres están sufriendo y gritando, entonces se dan cuenta de que la sexualidad es mala, pero es mala por la forma como ellos la están aplicando. Pero ahí surgen entonces los tabúes acerca de la sexualidad, y la sexualidad se transforma de veras en algo malo. Entonces, evidentemente, surge todo este sistema de represión sexual. Entonces la relación vertical de estos seres que han dominado a otros también se internaliza en el individuo. Entonces, desde la cabeza controlamos la parte de abajo, que son los impulsos eróticos. Esta misma relación se da en el individuo, se da en la sociedad. Bien, entonces estamos dando una hipérbole, pero volvemos a los indoeuropeos conquistan la India. Y entonces se establecen estas relaciones verticales, estas relaciones de opresión, estas relaciones cada vez más extremas, y en la época en que vivió el Buda Shakyamuni, esto estaba ya muy desarrollado, y era necesario que él le pidiera permiso a su maestro para abandonarlo. Entonces, cuando él le pide permiso, el maestro le dice: ¿y por qué me quieres abandonar?
Entonces, él, claro, él no quería decírselo porque para qué lo iba a ofender, él lo que quería era irse y hacer lo que era necesario para él hacer, pero no ofender a nadie. Entonces, él le dice otra cosa, pero el maestro empieza a sentir que, no, ¿cómo se va a ir? Quiere decir que siente que yo no estoy, que lo que yo estoy enseñando no está bien. Bueno, total que al finalmente se pone airado, se pone muy furioso y entonces el futuro Buda le dice, pues mira, es por esto. Tú ves que tú subes a esos estados, pero te pones así ahora. Quiere decir que lo que tú has logrado no resuelve el problema. Ajá. Entonces, es muy importante tener en claro que meramente cualquier estado transpersonal no resuelve el problema. De lo que se trata no es meramente de producir estados transpersonales, sino de una transformación total del individuo que vaya neutralizando completamente la propensión para la manifestación de la dualidad sujeto-objeto y de la dualidad figura y fondo, y desestructure completamente las relaciones verticales y permita que nos establezcamos de una manera estable en este estado de comunión. Y que al mismo tiempo que hagamos esto, vayamos trabajando sobre la sociedad y desestructurándola. Por supuesto que esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque en la sociedad hay, o sea, los que tienen el poder económico, político, etcétera, van a querer conservarlo. Entonces no va a ser fácil lograr una transformación de la sociedad. No es que no es que estas fuerzas van a permitirlo. Sí, cómo no. Tomen todo, eliminemos el poder, eliminemos la propiedad, eliminemos. ¿Cómo vamos a hacer esto? O sea, esto no se va a permitir de manera tan fácil. Entonces, desgraciadamente, parece que es como inevitable que se den confrontaciones, va a haber, la crisis ecológica va desbocada hacia algo cada vez peor. Pero, como decíamos, al mismo tiempo, esto hace que surja cada vez una necesidad mayor. Ronald Lang es un psiquiatra escocés muy importante, que es uno de los pioneros en considerar que lo que se ha llamado esquizofrenia y alguna psicosis son intentos de autocuración de la mente humana con respecto a un estado de alienación extrema que es el que llamamos normalidad. Él se refiere a una profecía bíblica y dice, hay una profecía en Amos, el libro de Amos, ¿verdad? Que dice, vendrá un tiempo en el cual habrá una hambruna, pero una hambruna y una sed tremenda, pero no será un hambre de pan ni una sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor, dice él, ¿no? Él pone este ejemplo. Evidentemente que Señor, ¿qué Señor? O sea, de lo que se trata es de recuperar el estado de comunión, pero es probablemente lo que en términos judeocristianos, Ronald Lang explicó de esta manera, ¿no? Como una hambre, una sed espirituales de recuperar el estado de comunión. ¿Por qué? Porque es lo único que puede sanarnos. Entonces, naturalmente tendemos hacia la sanación. ¿Por qué? Porque en el fondo, por más que estemos contaminados y por más que estemos mal estructurados, sigue habiendo siempre en el ser humano una tendencia natural a recuperar la salud. Y es en base a esto que podemos, de alguna manera, que se puede dar esta sanación a nivel de la sociedad entera. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para no caer meramente en la búsqueda de lo transpersonal por lo transpersonal, sino poder acceder verdaderamente a los métodos de desestructuración de las relaciones verticales, a los métodos de apertura de nuestra mente cerrada, a los métodos que nos permitan recuperar ese estado de comunión de manera estable? Pues dependemos de métodos que hayan sido probados y comprobados, que hayan surgido de individuos que recuperaron este estado de manera estable y que nos permitan a nosotros recuperarlo de la misma manera y que puedan poner fin a las relaciones verticales, a las relaciones de opresión, a las relaciones de explotación
y así sucesivamente. Entonces, estos métodos son los métodos de las tradiciones milenarias de sabiduría. En particular, mi persona, yo soy practicante de una enseñanza milenaria que se conoce como Dzogchen. En las tradiciones tibetanas se dice que esta es la tradición más directa, más rápida y más efectiva para lograr la estabilidad de este estado de comunión y la desestructuración de toda relación vertical y de dominio. Pero esta enseñanza no está limitada al budismo. Esta enseñanza se dio en el monte Kailash, según la tradición Bön, en el año 18.000 a.C. Según otros textos de la tradición Bön, en el año 1800 a.C. Yo sigo, me parece que leyendo las distintas investigaciones que se han hecho, por supuesto es muy difícil investigar acerca del año 18.000 a.C. Hay ciertas investigaciones que se han hecho acerca de ese año en Francia recientemente, pero hay mucha gente que las pone en duda. Entonces todo parece sugerir más como una fecha más probable el año 1800 a.C. y no el 18.000 a.C. En todo caso, según los textos de la tradición Bön, el maestro que enseñó esta tradición se llamaba Shenrab Miwoche. Él habría tenido un discípulo de la India y de ahí habría surgido el shivaísmo. Por ejemplo, en el shivaísmo, la morada del dios Shiva es el monte Kailash, que es justamente donde este maestro dio esta enseñanza. De ahí habría surgido, él tuvo un discípulo chino, de ahí habría surgido el taoísmo. Hay un artículo mío, esto puede parecer muy traído por los cabellos, pero si ustedes se van a una página web que se llama Humania del Sur, y buscan el número 10 de la revista Humania del Sur, lo tenemos allí en digital y lo pueden acceder a ese artículo desde cualquier ordenador que tenga conexión a internet y pueden bajarlo o pueden leerlo en línea y se van a dar cuenta de que de verdad hay muchos indicios que sugieren que esto de verdad es así. De la misma manera, el zurvanismo persa, que es la religión anterior a la de Zoroastro, que ya es indoeuropea, igual que el shivaísmo es pre-indoeuropeo y los indoeuropeos destruyen el shivaísmo, aunque luego el shivaísmo permea a la religión de los indoeuropeos y empieza a haber religiones de comunión entre los indoeuropeos también. Lo mismo sucede acá, ¿no? El zurvanismo es la religión originaria y de hecho Zurvan y Shiva vienen siendo la misma deidad. Por ejemplo, hay un aspecto de Shiva que es Mahakala, significa tiempo total. Y Zurvan es tiempo y espacio total, es tiempo infinito, o sea, viene siendo lo mismo. Hay un aspecto, Zurvan, por ejemplo, es una deidad hermafrodita. Shiva tiene un aspecto que es Ardhanarishwara, el señor que es hombre y mujer al mismo tiempo, también es una deidad hermafrodita. O sea, es evidente que Zurvan y Shiva son la misma deidad. Hay un libro de Alain Danielou que se llama Shiva y Dionisos. La religión dionisíaca griega sería lo mismo que el shivaísmo, y según Danielou también el culto Osiris en Egipto sería lo mismo. Entonces tenemos que en una época todas las grandes religiones de Eurasia, antes de las invasiones indoeuropeas, tendrían la misma raíz y serían el mismo tipo de religión, serían religiones de comunión que compartían el mismo tipo de métodos, que es la metodología del Dzogchen como metodología principal y del tantrismo como metodología secundaria. Por supuesto, había el impulso erótico era algo sagrado, había estos métodos para entrar en el estado de comunión, las famosas bacanales dionisíacas eran las mismas bacanales tántricas. La relación erótico-mística de pareja existía en todas estas tradiciones, ¿no? Y había otros métodos a nivel mental que son más propios del Dzogchen. Y todo esto hay una cantidad de indicios que sugieren, por ejemplo, que la civilización dravidiana, antes de la invasión indoeuropea, compartía todos estos métodos y que su espiritualidad era de este tipo, ¿no? Y todo esto tendría que ver con las famosas religiones del cáliz, ¿no? Tenemos el famoso libro de Ryan Eisler,
que se basa en María Gimbutas, de las religiones del cáliz y las religiones de la espada. Las religiones de la espada serían las religiones de los indoeuropeos, las religiones semitas, etcétera. Las religiones del cáliz serían, el cáliz es el símbolo de la comunión. Son las religiones que se basan en acceder al estado de comunión, que es justamente lo que estamos planteando en este momento. Bien. Entonces, de lo que se trataría sería de recuperar estas tradiciones donde quiera que estén vivas. Y yo las he encontrado vivas, no digo que no lo estén en otros lados. Por ejemplo, en mi libro, en mi artículo sobre el taoísmo, señalo una tradición taoísta que digo que pareciera que la tuviera también. También me da la impresión de que en el sufismo están vivas, en ciertas tradiciones sufíes. Vamos a ver cuáles. Todo depende de que haya un maestro realizado también, que haya tenido todo un linaje. Pero yo la he encontrado personalmente en la tradición que se conoce como Dzogchen y que se transmite en el seno del budismo tibetano, ¿no? Por supuesto, también está el budismo Zen. Hay muchos métodos, ¿no? Yo en particular la he encontrado dentro de este vehículo en particular que se conoce como Dzogchen. Bien. Este método depende de algo que se conoce como transmisión, o sea, uno tiene que recibir la transmisión de un maestro, y esto no implica autoritarismo ni nada por el estilo. Más bien el principio del Dzogchen se dice que es la autorresponsabilidad, como diferente y como contrario a otorgarle mi responsabilidad por mí mismo a un maestro, a claudicar mi responsabilidad ante una persona externa a la cual yo le pido que decida todo por mí, ¿no? Recuerdo que había una canción en los años, bueno, yo la conozco de comienzos de los años 70 que decía: "Oh my Sadguru, please tell me what to do". Oh mi verdadero guru, por favor dime qué hacer, ¿no? Este no es el principio del Dzogchen. El principio del Dzogchen depende de la transmisión de un maestro, pero no implica entregarle mi responsabilidad sobre mí mismo a una persona externa. Bien, vamos a tener ahora en un centro de psicología integral que se llama Baraka. Baraka es una palabra muy significativa. Verdaderamente yo no me atrevo a traducirla porque tiene muchos aspectos, es multívoca, es polisémica, pero uno de los sentidos de Baraka es algo así como estar en el estado de gracia del que habla la santidad, ¿no? Del que hablan las tradiciones cristianas, en el estado de gracia. Implica muchas cosas, implica bendiciones, tiene muchos significados, ¿no? Y casualmente es también el nombre de una película que para mí es muy importante. Yo escribí un libro que se llama Estética Primordial y Arte Visionario, y doy esa película como la gran obra de arte de la segunda mitad del siglo XX. Entonces se ha dado esta coincidencia con el nombre del centro. Acabamos de conocernos, no nos conocíamos, ¿no? Bueno, allí vamos a conducir un taller donde vamos a hablar un poco sobre estas cosas y vamos a tratar también de hacer algo de práctica. Por supuesto, no vamos a poder hacer todas las prácticas porque en el Dzogchen hay muchas prácticas que dependen de la transmisión, y la transmisión hay que recibirla de un maestro, y yo no estoy autorizado a dar transmisión. Yo sí estoy autorizado a enseñar esa línea de budismo, pero dentro del contexto de la transmisión de un maestro particular que se llama Chogyal Namkhe Norbu, y que en este momento se encuentra en las Islas Canarias. Él va a estar dando una serie de retiros allí. Si a alguien le interesa esto, también podemos proporcionar la información. Entonces, yo quería señalarles a ustedes algunos textos que ustedes, si les interesa un poco lo que hemos estado hablando, pueden consultar. Mi página web, yo no me la sé de memoria, esto parece extraño, ¿no? ¿Tú la tienes allí, Enrique? No. Sí. Bueno, yo la tengo aquí.